¿Cómo se puede tapar todas estas capas y capas de secretismo? ¿Cómo se puede? Entonces, ¿de dónde va a salir esta forma? ¿Qué se tiene que decir? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué se tiene que ver para tapar todo esto? Una corriente muy filosófica y con mucho éxito que puede tapar las capas y capas de secretismo es el escepticismo. Esta corriente filosófica basada en la duda y su doctrina está basada también en la negociación de la existencia de un saber objetivo. Bueno, la palabra escepticismo está formada con raíces griegas y significa doctrina que duda la verdad de las cosas. Así es como estas sociedades discretas, también de carácter iniciático como la masonería, pues tapan todas estas cosas que están pasando en el mundo. Y también la historia, ¿no? Actualmente pues el escepticismo es un arma, no de doble filo, un arma concisa y directa y que sirve. Incluso nos las enseñan en las universidades. ¿Para qué? Para hacer una tesis, una antitesis, una hipótesis y todo esto que vemos en el saber. Entonces, las personas escépticas siempre tienden a criticar un argumento que no que para ellos no es válido si no tienes fuentes de las cuales tú puedas argumentar que de ahí sacaste la información o de ahí te basaste para argumentar lo que estás hablando. Y en este caso, a muchos teóricos de la conspiración, incluso otros científicos que empiezan a darse cuenta de la conspiración a nivel mundial, pues se les viene encima toda esta cadena de lobby escéptico. El lobby escéptico, incluso ahorita que me acuerdo que murió uno de los pioneros del escepticismo, es Stephen Hawking. Todas estas teorías que manejaba Stephen Hawking te explicaba que no había vida extraterrestre, o incluso argumentaba mucho de los agujeros negros, que el universo solamente era muy grande, ¿no? Y que no había nada en el universo. Los únicos en el universo somos nosotros, etcétera, etcétera. Como dice Stephen Hawking en su libro Una breve historia del tiempo de 1988, si llegamos a descubrir una teoría completa, sería el triunfo definitivo de la razón humana, porque entonces conoceríamos la mente de Dios. Sin embargo, con el pasar de las décadas, estas ideas fueron cambiando, reinterpretándose, incluso recibiendo acusaciones de solo marketing, según señala la primera esposa de Hawking, Jane Wild, tras su divorcio en 1991. En efecto, Stephen Hawking utiliza repetidamente la palabra Dios en su discurso público de divulgación científica, pero ha explicado que lo hace en un sentido meramente metafórico. No soy religioso en el sentido normal de la palabra. Creo en el universo. Está gobernado por las leyes de la ciencia. Estas leyes pudieron haber sido creadas por Dios, pero Dios no interviene para romper las leyes. Entonces, para Stephen Hawking, Dios nunca existió. Siempre manejó este tipo de metáforas, ¿no? Y muy confusas. Obviamente, Stephen Hawking era, pues, uno más de la élite, ¿no? Y no de la élite, sino simple y sencillamente un gato de la élite, del cual pues recibía órdenes para darle en la torre a todos estos pensamientos religiosos, espirituales, de nueva era, etcétera. Poniendo pues obviamente pues a, a la ciencia como una religión, las leyes de la ciencia, que es lo que importa, ¿no? Y entonces de ahí viene el escepticismo, ¿no? Que cuando tú ves un fantasma, dices, no, es un efecto de la luz. Cuando ves algo en el cielo, es un meteorito. Cuando pasa un milagro,
es una coincidencia. Todo eso, ¿no? El chiste de aquí es acabar con este lado espiritual que nosotros tenemos como seres humanos, para así, pues, instalar un nuevo orden mundial. Yo había subido un video anterior que habla de los masones, su arma, la retórica. No tuvo muchas visualizaciones como los 7 pecados masones. Ese video la verdad me gustó mucho. Entonces, yo desde que subí mi primer video que tuvo mucho éxito, que tiene 170,000 visualizaciones, lo subí de una manera muy responsable porque no cuidé mis muletillas y pagué un precio. Bueno, todavía está el video ahí, lo pueden checar. Se llama Los masones, cómo identificarlos. Entonces, siendo una persona escéptica, el escepticismo más que nada, bueno, siendo una persona escéptica, el escepticismo es un estilo de vida. Es un estilo de vida en el cual tú puedes vivir sin supuestamente preocupaciones de cosas sobrenaturales que puedan pasar o de cosas climáticas. Todo es perfecto y todo está hecho en base a reglas y tecnicismos como persona escéptica. Pero bueno, los masones lo que utilizan en sus logias no ven temas científicos al 100%. Ven más temas esotéricos, ocultistas, filósofos, educativos, políticos y bueno, también escépticos, ¿no? Pero también el escepticismo es una muy buena arma, ¿no? Bueno, la persona escéptica debe tener un muy buen lenguaje, ¿no? Entonces, el escepticismo científico o empírico es aquel que cuestiona las creencias con base al conocimiento científico. La mayoría de los científicos, siendo escépticos científicos, prueban la veracidad de ciertos tipos de afirmaciones al someterlas a una investigación sistemática a través del método científico. Pues hay que recordar que el método científico tiene muy poco tiempo existiendo aquí en la humanidad. Hasta eso lo estoy diciendo es con mucho escepticismo, ¿no? Porque la ciencia sabemos que existe desde que existe el hombre. Solamente que la imprenta, los libros, todo el material científico actual pues no existía hace más de 10,000 años. Y entonces la ciencia de hace 10,000 años no es ciencia. Para los escépticos, la ciencia tiene muy poco. Incluso desde el siglo XV, ¿no? Por ahí. Los escépticos toman mucho, ¿no? A los alquimistas, ¿no? Que ellos trataban de sacar sustancias, ¿no? Y la piedra filosofal. Pero ellos dicen, ¿no? Que no eran científicos, etcétera. Entonces, el escepticismo religioso generalmente se refiere a dudar de determinadas creencias o afirmaciones religiosas. Históricamente, el escepticismo religioso puede rastrearse hasta Sócrates, quien dudó de muchas declaraciones religiosas de la época. Bueno, pues ahí está, siempre negando todo esto para mantenernos muy bien controlados. Si tú eres una persona escéptica, que te fijas mucho actualmente, y está bien, claro, ¿no? Por una parte, para cuidar pues la educación, te fijas mucho en los acentos, en las faltas de ortografía. Si tienes que hacer algo totalmente legal, si eres una persona así muy fijada en eso y que te gustan mucho los tecnicismos y hacer las cosas correctas, eres un escéptico. Si cuando hablan de religión agarras y paras el tema de conversación y le preguntas a la persona, ¿cómo me puedes argumentar que existe Dios? ¿Qué libros has leído de Dios? Eres una persona totalmente escéptica. Y eso es parte de la manipulación mental de lo que he estado hablando en mis últimos videos. Bueno. Entonces, el escepticismo religioso no es lo mismo que el ateísmo o agnosticismo, a pesar de que a menudo implica actitudes escépticas hacia la religión y la teología, por ejemplo, la divina omnipotencia. Las personas religiosas son generalmente escépticas
hacia las afirmaciones de otras religiones, al menos cuando dos confesiones entran en conflicto en alguna creencia declarada. Además, ellas pueden ser escépticas hacia las declaraciones hechas por ateos. Sí, es muy claro, ¿no? Una persona religiosa, por ejemplo cristiana, si dicen es que la Virgen María no existe, no es Dios, no es nadie, pues así es para ellos. Y ya están siendo unas personas escépticas. Las personas escépticas son obviamente personas de mente cerrada, que no aceptan otra opinión o otra hipótesis. Para ellos, las hipótesis son cosas sin fundamentos. Una hipótesis debe, antes de checarse bien en una biblioteca, investigar con fuentes fidedignas, así como me pusieron los masones en este video de cómo identificar a los masones, que yo no utilizaba fuentes fidedignas. Es por ejemplo los escépticos, masones escépticos o escépticos MK ultra profanos, siempre son muy fanáticos del formato APA. Es por ejemplo cuando hacen un texto lo tienen que justificar bien, bien justificado hacia la izquierda, utilizar un puntaje exacto, ¿no? Todo para ellos debe ser exacto. Normalmente una persona escéptica es una persona muy orgullosa y muy soberbia, que cuida cada cosa que escribe y cada cosa de la cual comenta. Porque una persona escéptica no se debe de equivocar. Para una persona escéptica equivocarse es la muerte. Y bueno amigos, me gustaría más que me dieran su opinión de lo que es el escepticismo. Yo pues aquí ando, me da gusto saber de ustedes, me da mucho gusto, les mando un abrazo, hasta luego, adiós.